Continuamos. Vamos a insertar el crochet en la tercera cadena, hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Vamos a hacer unos puntos deslizados, insertamos el crochet en el punto alto y hacemos un punto deslizado hasta llegar hasta este espacio. Pasamos al siguiente, hacemos un punto deslizado, insertamos el crochet en este espacio y hacemos otro punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3, que va a representar un punto alto. En el mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, vamos a insertar el crochet y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a pasar hasta este punto alto, insertamos el crochet y hacemos un punto bajo, pasamos al siguiente, hacemos un punto bajo, pasamos al siguiente, hacemos un punto bajo. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Así nos va a quedar. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos hasta este punto alto, insertamos el crochet y hacemos un punto bajo. Pasamos al siguiente, hacemos un punto bajo. Pasamos al siguiente, hacemos un punto bajo. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Aquí vamos a insertar el crochet en la tercera cadena. 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer unos puntos deslizados hasta llegar hasta este espacio. Insertamos el crochet en el punto alto y hacemos un punto deslizado. Insertamos en el espacio y hacemos un punto deslizado.
3 cadenas, 1, 2, 3, que va a representar un punto alto. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Va a quedar así. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a insertar el crochet en el primer punto bajo, en la mitad del punto bajo, y hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. Ahí insertamos en la mitad del punto bajo para que nos quede, ¿sí? 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio. Hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1, 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio. Hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a insertar el crochet en la mitad del punto bajo y hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar un punto bajo sin tejer. En el siguiente hacemos un punto bajo. En total nos debe quedar, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios, ¿sí? Entonces así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Aquí también nos debe haber quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a insertar el crochet en la tercera cadena. 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a llegar con unos puntos deslizados hasta este espacio.
hacemos 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, que va a representar un punto alto. En este mismo sitio vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto alto. En el mismo sitio hacemos un punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Aquí vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2.
3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Aquí vamos a insertar el crochet en la tercera cadena. 1, 2, 3, hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer unos puntos deslizados hasta llegar hasta este espacio. Insertamos el crochet en el punto alto, hacemos un punto deslizado, insertamos el crochet en el espacio y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2.
Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Miren cómo nos va quedando. Entonces, aquí vamos a insertar el crochet en la tercera cadena. 1, 2, 3, hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer unos puntos deslizados hasta llegar hasta este espacio. Hacemos un punto deslizado, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, que va a representar un punto alto. En este mismo sitio vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio y hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Miren cómo nos va quedando. Vamos a insertar el crochet en la tercera cadena, 1, 2, 3, hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a llegar con unos puntos deslizados hasta este espacio. Para eso insertamos el crochet en el punto alto y hacemos un punto deslizado. Insertamos el crochet en el espacio y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3.
que va a representar un punto alto. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Aquí vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Así nos va a ir quedando. Continuamos así hasta terminar la vuelta y regresamos. Aquí vamos a insertar el crochet en la tercera cadena, 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a llegar con unos puntos deslizados hasta este espacio. Para eso vamos a insertar el crochet en el punto alto. Hacemos un punto deslizado. Insertamos el crochet en este espacio y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer un punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2.
6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos, 1, 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Miren, así nos va a ir quedando. Vamos a insertar el crucero en la tercera cadena. 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a llegar con unos puntos deslizados hasta este espacio. Para eso vamos a insertar el crucero en el punto alto y hacemos un punto deslizado. Insertamos el crucero en el espacio y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer un punto alto. 3 cadenas. En este mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5.
pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta este espacio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Vamos aquí a insertar el crochet en la tercera cadena, 1, 2, 3, hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Miren cómo nos va quedando ya. Vamos a pasar con unos puntos deslizados hasta este espacio. Para eso insertamos el crochet y hacemos un punto deslizado. Pasamos hasta este espacio y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3, que va a representar un punto alto. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas. En este mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Bien. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar en toda la vuelta, terminamos y regresamos. Vamos a insertar el crochet en la tercera cadena, 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Miren cómo ya nos va quedando. Aquí vamos a hacer unos puntos deslizados hasta llegar hasta este espacio. Hacemos un punto deslizado, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, que va a representar un punto alto. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, pasamos hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pasar hasta este espacio y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta y regresamos. Continuamos. Miren cómo nos va quedando. Aquí vamos a insertar el crochet en la tercera cadena, 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer unos puntos deslizados hasta llegar hasta este espacio. Para eso vamos a hacer un punto deslizado, insertamos el crochet en el punto alto y hacemos el punto deslizado.
Vamos a pasar hasta este espacio y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas. En este mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3. En este mismo sitio hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Vamos a insertar el crochet en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer unos puntos deslizados hasta este espacio. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. En este espacio vamos a hacer un punto alto. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a pasar hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo.
8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Ocho cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a pasar hasta este espacio, vamos a hacer dos puntos altos en el mismo sitio. 1, 2. Pasamos hasta este espacio, hacemos dos puntos altos, 1 y 2. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Aquí vamos a insertar el crochet en la tercera cadena, 1, 2, 3, hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer con unos puntos deslizados hasta llegar a la mitad de esta cadena. Para eso vamos a insertar el crochet en el punto alto y hacemos un punto deslizado. Pasamos a la cadena, insertamos el crochet y hacemos un punto deslizado. Pasamos a la siguiente, hacemos otro punto deslizado. Pasamos a la siguiente. Hacemos un punto deslizado. Pasamos al siguiente, hacemos un punto deslizado. En total tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Vamos a hacer una cadena. En este mismo sitio vamos a hacer un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer un punto bajo. Ocho cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Aquí vamos a insertar el crochet entre el punto bajo y la cadena que hicimos. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a pasar hasta este espacio, vamos a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3, que va a representar un punto alto. Tres cadenas
que vamos a hacer un piquito. Insertamos el crochet en la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4. Hacemos un punto deslizado y cerramos el piquito. En este mismo sitio vamos a hacer otro punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a formar un piquito. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas, formamos un piquito, un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a formar un piquito. En este mismo sitio hacemos otro punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a formar un piquito. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas, formamos un piquito. Debemos tener 2, 4, 6 puntos altos y 6 piquitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer un punto bajo. Una cadena. Vamos a pasar hasta este espacio y vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas. Formamos un piquito. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas. Vamos a formar un piquito. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas. Formamos un piquito. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas. Formamos un piquito. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas, formamos un piquito. En este mismo sitio hacemos un punto alto, 3 cadenas, formamos un piquito. Una cadena, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto bajo. Una cadena, pasamos hasta este espacio, hacemos un punto alto, 3 cadenas, formamos un piquito. Así vamos a continuar toda la vuelta, terminamos y regresamos. Continuamos. Aquí vamos a insertar el crochet en este espacio y hacemos un punto bajo. Una cadena, insertamos el crochet en la tercera cadena, 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Terminamos ya el tapete. Este hilo lo escondemos. Lo que nos sobra vamos a cortar. Nos ha quedado así, miren qué bonito. Nos vemos hasta un próximo proyecto. Hasta pronto.